Hay historias que, aunque pasen los años, nunca se olvidan. Y la que están a punto de escuchar me la contó mi abuelo antes de morir. ¿Qué tal, gente? Buena noche. Voy a contar esta historia en primera persona, tal cual y como él me la contó. Para ese entonces yo tenía unos 14 años y me encantaba ir de pesca al río. Recuerdo que mi padre siempre decía que la mejor hora para pescar era al anochecer, porque era cuando más peces salían. Pero también nos había dejado una regla clara. Jamás debíamos pasar un viejo puente abandonado que estaba río abajo. Según él, después de ese puente había algo cuidando esa parte del río durante las noches. Mis hermanos y yo nunca nos tomamos esa historia muy en serio. Pensábamos que solo era una excusa para evitar que nos alejáramos demasiado de casa. Hasta aquella noche. Recuerdo que fui a pescar con mi hermano Oscar, quien era 2 años mayor que yo. Todo iba normal al principio. Llevábamos quizás unos 30 minutos pescando cuando llegamos cerca del puente abandonado. Entonces Oscar dijo: ¿y si probamos del otro lado? Seguro ahí hay más peces. Casi nadie pesca por esa zona. Yo me negué de inmediato. Mi padre había sido muy claro con esa regla. Pero Oscar siguió insistiendo, hasta que terminé aceptando. Y, por extraño que parezca, tenía razón. Del otro lado del puente, cada vez que lanzábamos la red al agua, atrapábamos peces casi al instante. Estuvimos así durante 20 minutos, hasta que ocurrió algo que jamás olvidaré. Justo después de lanzar la red al agua, escuchamos otra red caer al río. Al principio pensamos que quizás era otro pescador, aunque era raro encontrarse con alguien pescando a esas horas de la noche. Oscar iluminó con la linterna hacia donde había venido el sonido, pero no había nada. Entonces gritó: «Hola, ¿hay alguien ahí?» Nadie respondió. Después de unos segundos pensamos que quizás había sido el eco de nuestra propia red. Pero cuando volvimos a lanzarla nuevamente, escuchamos otra vez ese maldito sonido. Solo que esta vez venía río abajo, y junto con él, un frío horrible recorrió todo mi cuerpo. Mi hermano volvió a apuntar la linterna hacia el río, y justo antes de que la linterna dejara de funcionar, vimos algo. Era una especie de bulto blanco cubierto con un pelaje largo que parecía taparle completamente el rostro. Gracias a la luz de la luna pudimos ver que esa cosa estaba parada a mitad del río, observándonos. Parte de su cuerpo estaba sumergido en el agua, pero aún así parecía medir más de 2 metros. Entonces escuchamos el peor sonido que he oído en toda mi vida. Un grito desgarrador mezclado con un lamento, como si una persona y un animal estuvieran sufriendo al mismo tiempo. Mi hermano me agarró de la mano y comenzamos a correr río arriba, intentando llegar al puente abandonado. Mientras corríamos, podíamos escuchar cómo esa cosa nos perseguía dentro del agua. La linterna volvió a funcionar por unos momentos y recuerdo que apenas podía respirar del miedo. Lo único que podía hacer era llorar mientras le gritaba a Oscar que esa cosa nos iba a alcanzar. Pero justo cuando cruzamos el puente abandonado, esa cosa soltó otro alarido. Y después de eso, todo quedó en silencio.
Ya no se escuchaban pasos en el río, ya no se escuchaba nada. Aún así, seguimos corriendo sin detenernos hasta llegar a casa. Mis padres salieron inmediatamente al escuchar nuestros gritos y mis llantos. Cuando les contamos lo que había pasado, mi padre se puso furioso. Después de regañarnos, nos prohibió volver a salir de noche al río y nos dijo que jamás volviéramos a desobedecer sus reglas. Pero desde ese día, juré jamás volver a acercarme a un río durante la noche y entendí algo que nunca olvidaría. A veces, las reglas de los mayores no existen para molestarte. Existen porque ellos saben que hay cosas allá afuera. Cosas que jamás querrás encontrar.